La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, yo creo que tal vez uno de los resultados tal vez más importantes ha sido nuestros trabajos que tienen que ver con contaminación en zonas donde vive bastante gente, en zonas bananeras, en zonas piñeras. Estamos hablando sobre contaminación en las aguas subterráneas, pero también consecuentemente en las aguas potables que tiene la gente. El famoso caso de Cairo y de Milano, donde encontramos un herbicida bromacil en las aguas que tomó la gente. Niveles no tan altos, pero sí encontramos que fue un hecho muy importante. Y además creo también los trabajos que estamos haciendo en zonas, por ejemplo, de Matina, donde estamos haciendo muestreos de aire en los 10 poblados del cantón de Matina, ver qué contaminantes hay en el aire, contaminantes que entonces están cerca de la gente que vive en esas zonas. Impacta de diferentes formas. Uno, a nivel científico, que permite generar información cartográfica temática y oficial del país bajo el sistema de coordenadas oficial, entonces genera cartografía temática oficial. Se generan también servicios de asistencia técnica en cuanto a lo que es Contraloría General de la República. Hemos trabajado en la generación de indicadores a través de sistemas de información geográfica y eso ha sido como uno de los grandes impactos que este laboratorio ha podido ofrecer a la sociedad costarricense. Y el impacto que nosotros generamos con los estudios que se realizan en el laboratorio son aprovechados no solo a nivel de la creación de conocimiento científico en el país, sino también son aprovechados por entes como los ministerios de Agricultura, de Salud, de Ambiente, y nuestros servicios a veces son requeridos por entes como la Contraloría General de la República, así como por particulares que desean evaluar la toxicidad de productos que desean registrar, por ejemplo, para uso en agricultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre plaguicidas y el impacto que tiene la investigación sobre estas sustancias para el bienestar de las personas y de la población general y también del ambiente. Esto en el marco de la celebración de los 15 años del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional, que durante todos estos años ha hecho un importante aporte en la generación de conocimiento de diversas formas, pero el tema de la investigación ha sido fundamental para conocer el impacto que tiene en el país el uso de estas sustancias químicas en la agricultura. Para hablar precisamente de este tema vamos a conversar en esta oportunidad con el señor Fabio Echaverri, quien es investigador del IRET de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Fabio. Gracias, María. También nos acompaña doña Luisa, quien es la directora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET de la Universidad Nacional. Bienvenida, doña Luisa. Y también nos acompaña la señora Rocío Loría, quien es también investigadora del IRET. Bienvenida. Gracias. Bueno, definitivamente el tema de los plaguicidas ha atrapado la atención durante varias décadas, primero por ser muy utilizados en un inicio en las diferentes actividades del ser humano para la producción de diferentes productos, valga la redundancia, pero también varias investigaciones, entre ellas las que ustedes han hecho durante estos 15 años, pues han dado una campanada de alerta sobre un poco el impacto que tienen tanto en el ambiente como en la salud humana y la necesidad pues, de conocerlos para replantear su uso o buscar alternativas que nos permitan pues, una producción más sostenible y más saludable, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? En esto, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional, ha jugado un papel fundamental. Por eso me gustaría que inicialmente hablemos un poco del IRET,
en el marco de estos 15 años de existencia. Doña Luisa, cuéntenos un poco qué es lo que el IRED hace. Bueno, primero me gustaría darle las gracias por la invitación y en cuanto al IRED, creo que hay que remontarse no solo a 1998, cuando fue aprobado como Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, sino que desde que iniciamos trabajo en el tema de plaguicidas y sustancias tóxicas, que Mucho fue antes de esos 15 años. 1986, ya como un programa de plaguicidas. Desde entonces empezamos a trabajar tratando de crear conciencia sobre el problema de las sustancias tóxicas y sus efectos, y también dando capacitación y concientización a la comunidad. Allí descubrimos un poco los vacíos legales y los vacíos de información, los vacíos de investigación y de extensión que habían a nivel nacional. Entonces fue así como empezamos a desarrollar más el tema de investigación para poder aportar al conocimiento del problema y también a la búsqueda de las soluciones a los mismos. Así en muy grandes rasgos. O sea que son más de 20 años ya, pronto Sí. casi 30 años de investigación Sí, en esta sí. materia. Diferentes Claro. sustancias tóxicas, no Sí. solo plaguicidas. No solamente plaguicidas, y además en un principio éramos un grupo muy pequeño de personas. Empezamos trabajando tal vez para 1986, no éramos más de 10 personas. Ya en este momento somos más de 40, tenemos varios laboratorios, como pudieron ver en el video, que nos apoyan en el trabajo, el laboratorio de análisis de residuos en sustancias tóxicas y también el laboratorio de ecotoxicología y un laboratorio de sistemas de información geográfico aplicado a los estudios de contaminación. ¿Por qué decidieron empezar a investigar este tema en particular? Claro, 20 años después, pues todas y todos sabemos la respuesta, pero me gustaría que ustedes hablen un poco de esa motivación inicial, ¿verdad?, que los llevó a trabajar en este tema. Tal vez algo importante acá, como aporte, es reconocer que la Universidad Nacional ha sido una institución que desde su origen ha tenido el tema ambiental como un pilar. Es notable y la creación incluso de una escuela de ciencias ambientales, de la cual da origen, en la cual nace un programa de plaguicidas que es el que le da origen luego al IRED. Entonces deberíamos casi remontarnos 40 años atrás. Creo yo que la importancia es básica porque la universidad, los fundadores de la universidad tuvieron esa visión de trabajar en el área ambiental, en la protección de los recursos naturales. Yo creo que fundamental fue eso, de alguna forma derivó en la problemática de plaguicidas por un hecho de ser un país netamente agrícola. Si nos remontamos a los años 70 y 80, el país tiene un fuerte componente incluso hacia una revolución en la parte agrícola. Si uno ve los datos de producción y rendimientos del país en los cultivos tradicionales como banano, café, arroz, en esos años éramos países punta, en el sentido de que éramos un país muy exitoso en producir altos niveles de producto, con altos niveles de rendimiento, pero teníamos asociado un alto uso de insumos agrícolas. Sí. Entonces eso genera una preocupación también en ciertos sectores y hacia los años 86, algo así, que fue cuando se iniciaron los estudios, no había mucha conciencia en la población sobre el impacto real de esas sustancias en el ambiente y en la salud humana. Entonces el IRED, creo yo, su importancia básica como desde su origen es en generar una información que el país necesitaba. Sí, es muy polémico. Para complementar ese tema, ciertamente ya desde ese momento, primero la importancia que tenía la agricultura como actividad económica, que ya se notaba que el país había delegado, digamos, el control de plagas, prácticamente recaía únicamente en la utilización de plaguicidas, ya para los años 70, 80 era así, y por supuesto eso conllevaba la importación de sustancias sin mayor criterio, ¿verdad?, sino que se estaban importando sustancias muy tóxicas, a veces sustancias prohibidas en otros países, y había ya muchos casos de intoxicación
de personas, sobre todo de trabajadores agrícolas. Era obvio cuando uno recorría el país y las distintas zonas agrícolas e industriales también, el mal manejo que se hacía de los plaguicidas y también las consecuencias ambientales. Uno ya desde esa época, casi que sin análisis, se podía ver que había un impacto también para el ambiente. Tal vez yo añadiría que no me tocó estar en el periodo de fundación del instituto, pero sí, como parte del IRET, si hay algo que muchos reconocemos es que la creación del instituto como tal realmente es una experiencia pionera en la universidad y para el país, en el sentido de que una vez que se había identificado esas necesidades, el impacto que estaban generando los plaguicidas en el país, es un grupo pionero de gente, investigadores muy jóvenes que tuvieron la visión de abordar el análisis en sí de los plaguicidas en términos de los efectos y el impacto que estaban generando, que lo hacen desde una mirada inter y multidisciplinaria, que creo que, ¿verdad?, estamos hablando de los 80, ¿verdad?, de haber tenido ese foco en particular. Y la otra cosa que yo añadiría es que en ese momento, cuando se empieza a abordar, desde sus inicios ha habido un diálogo y una intención clara de colaboración con otras instancias. Sí. O sea, siempre en eso ha habido diálogo con instancias gubernamentales, con las comunidades han sido determinantes, con los trabajadores, sin duda alguna, en el caso de los monocultivos que mencionaba Fabio. Entonces, sí creo que eso ha marcado una pauta en el que somos hoy y cómo trabajamos, ¿no? Sí, el IRET desarrolla varios proyectos en diversas áreas. Tenemos ambiente, química ambiental, salud ambiental y ocupacional, diagnóstico y otras alternativas de trabajo. Ustedes tienen varios proyectos y según conversamos nosotros con el personal del IRET, tienen una forma muy novedosa de conocer exactamente qué se está haciendo. Por ejemplo, Yanina Moraga comentó Una Mirada, que desarrolla una cartografía especializada y oficial para cada uno de los proyectos que desarrolla el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional. Tienen esto totalmente reconocido a todo lo largo y ancho del país en un sistema de información geográfica. Vamos a verlo. Es el Laboratorio de Estudios Espaciales aplicados a la contaminación. Básicamente, el objetivo de este laboratorio es que cada proyecto cuente con información espacial georreferenciada para que les permita conocer su área de estudio del proyecto en los que se están desarrollando, y esto les permite tomar decisiones con un criterio espacial. Entonces, en cada proyecto, lo que se ha venido desarrollando es una geodatabase que tiene, por ejemplo, el área de una cuenca, el uso de la tierra de esa cuenca, el tipo de suelo de esa cuenca, y eso específico para cada uno. Adicional a eso, ofrecemos servicios de ploteo de mapas, se diseña cartografía temática para las diferentes publicaciones que se generan con los proyectos, y también capacitamos a los diferentes usuarios en el manejo de los sistemas de posicionamiento global, para que puedan contar con información de campo actualizada que luego asociamos a las bases de datos que se generan en los proyectos. Hemos podido avanzar en cuanto a lo que es modelaje de zonas específicas que nos permiten determinar qué factores geográficos están condicionando esa zona y cómo los plaguicidas podrían afectar de una u otra manera dependiendo la información con la que se cuente. Impacta de diferentes formas. Uno, a nivel científico, que permite generar información cartográfica temática y oficial del país bajo el sistema de coordenadas oficial, entonces se genera cartografía temática oficial. Se generan también servicios de asistencia técnica en cuanto a lo que es Contraloría General de la República. Hemos trabajado en la generación de indicadores a través de sistemas de información geográfica, y eso ha sido como uno de los grandes impactos que este laboratorio ha podido ofrecer a la sociedad costarricense. El IRET de la Universidad Nacional trabaja varias temáticas,
Ya en anteriores programas de Una Mirada hemos hablado de algunas de ellas en el marco del programa Salud y Trabajo para Centroamérica, pero hoy vamos a hablar precisamente del impacto de la investigación en plaguicidas. Para hablar de este tema vamos a empezar por algo bien básico, por una razón. Como usted dijo, doña Luisa, antes en una sociedad agrícola como la que teníamos en la Costa Rica de mediados del siglo XX y un poquito más entrado, ¿verdad? Todo el mundo sabía que era un plaguicida y cuáles eran las técnicas de agricultura y demás, pero entrado el siglo XXI tal vez la gente no lo tiene tan claro. Y es muy importante que lo sepamos porque sí está presente en cada cosa que hacemos en nuestras vidas, sobre todo en los productos que consumimos. Entonces tal vez antes de finalizar este bloque me gustaría que ustedes me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por un plaguicida y por qué es tan importante que conozcamos sobre este tema, por las implicaciones que tiene para el ambiente y para la salud de las personas. Bueno, la primera parte se la vamos a dejar al agrónomo. A ver, don Fabio. Para poder entender qué es un plaguicida, primero tenemos que entender qué es una plaga, qué es el concepto de plaga. Una plaga es una población de un organismo que nos está causando un daño, y un daño económico, que en otras palabras sería como un daño que realmente me está afectando. Entonces, podríamos pensar que, por ejemplo, en una plantación de caña, un ratón tal vez no sea un problema. Una población de 100.000 ratones, ya ahí sí nos va a ser un problema porque nos va a comer la caña y pues nos afecta el rendimiento. Pero también hay que ponernos en otro contexto. Ese ratón, un solo ratón en la cocina de mi casa, ya es una plaga. Sí. Entonces es un concepto de un organismo que está en un sitio que me está causando un efecto negativo. Entonces, con ese concepto de plaga podemos entender que, bueno, que un plaguicida es una sustancia ya entonces que se utiliza para controlar esa plaga. Y hay hay diferentes tipos de plaguicidas, ¿verdad? Que podemos decir, hay plaguicidas específicos para controlar las malezas o las malas hierbas o arbences, que son o plantas asociadas a los cultivos, que es algo más, un concepto más moderno, así como para insectos, para otro tipo de organismos. Entonces ahí podemos imaginarnos que hay más de, si no mal recuerdo, más de 300 productos diferentes registrados a nivel nacional, solo a nivel de Costa Rica, de ingredientes activos, que son diferentes sustancias que se utilizan para diferentes tipos de organismos. Entonces es un concepto bastante amplio, ¿verdad? Pero en términos generales nosotros sí nos hemos concentrado a los plaguicidas sintéticos que son, digamos, que son los que mayor impacto en la salud y en el ambiente causan. Pero eso como concepto general es eso, ¿verdad? Sustancias que se utilizan para controlar organismos que nos están afectando en forma negativa en un momento dado. Sí, tal vez me gustaría agregar que plaguicidas se usan también en la vida diaria, no solamente en la agricultura, ¿verdad? Sino que en las ciudades hay un uso bastante grande de plaguicidas, incluso que es más desconocido en cuanto a las cantidades que se están utilizando y que la gente tiene poca conciencia y consulta poco sobre lo que usan. Se compran en el supermercado, también se contratan empresas que controlan vectores en las ciudades y ahí hay todavía mucho trabajo por hacer, tanto en agricultura como en las zonas urbanas e industriales. Y que también deberían manejarse con cuidado. Exactamente. Sí. Bueno, precisamente por eso estamos hablando de esto, tal vez ese tema, como usted dice, todavía está por investigar, pero igual es importante que conozcamos el uso que se da de estas sustancias en las cosas que finalmente nosotros nos comemos o con las que tenemos contacto. Pero ahora vamos a ir a una pausa, quédense en Una Mirada que ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A. Hoy con el tema del impacto de la investigación en plaguicidas en Costa Rica y en el mundo, en el marco de los 15 años de existencia del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional.
En el segmento anterior hablábamos, bueno, de qué se entiende por un plaguicida. Ya vimos que no solo se usan en la agricultura o en el campo, sino que también la gente los usa en la vida cotidiana y cómo es un uso que se popularizó mucho durante un tiempo y que luego pues la investigación demostró que pues tiene su impacto en el ambiente y en la salud humana. Quisiera tal vez que me hablen un poco de el trabajo que el IRED ha realizado en el marco de la investigación acá en el país, tal vez inicialmente sobre el tema de diagnósticos. ¿Qué tanto debemos preocuparnos por el uso de plaguicidas en el país, que es nuestro entorno más cercano? Tal vez podría introducir el tema, porque, bueno, dentro del IRED yo he estado a cargo originalmente, ¿verdad? Hace 20 años casi, del área de diagnóstico y de alternativas, en esas dos connotaciones. Dentro del IRED ha sido siempre importante identificar qué tipo de sustancia, qué tipo de plaguicida se está usando, dónde se está usando y también la otra parte de, bueno, qué hacer, qué alternativas se le pueden brindar, existe alguna alternativa para trabajar. Aquí, volviendo a la parte histórica, hay que recordar que Costa Rica recientemente, por decir, en menos de años, ha incursionado en cultivos muy susceptibles a las plagas, sobre todo frutales. Digamos, hablamos del melón, piña, bueno, incluso el mismo banano, donde son productos que el consumidor históricamente ha demandado de altísima calidad. Hablemos también de las ornamentales, son cultivos muy intensivos, que usan muchísima cantidad de sustancias, agroquímicos en general, porque el producto que se requiere para el mercado tiene que tener un estándar de nivel de calidad, perdón, un estándar de calidad muy alto. Y eventualmente para llegar a esos estándares de calidad, muchos productores se han visto una necesidad de utilizar sustancias en altos niveles, los plaguicidas. ¿Por qué? Porque el ambiente aquí en Costa Rica, estamos en el trópico, sí, claro. Digo que aquí donde tenemos una diversidad tan alta, también tenemos una diversidad de plagas muy alta y durante todo el año. Entonces es una condición que de cierta forma ha, digamos, forzado a los productores a utilizar esas sustancias. Entonces el IRED ha hecho estudios de diagnóstico desde su inicio y hemos visto que en el transcurso de los años el consumo de los plaguicidas ha ido aumentando y ha aumentado constantemente. Y en los últimos años lo que llama la atención es que a pesar de ese aumento uno ve el área agrícola y no ha sido, digamos, consecuente con ese incremento. O sea que el área agrícola ha estado estable mientras que el uso ha estado aumentando. Y eso eventualmente se explica por el tipo, como le digo yo, de cultivos que estamos teniendo en el país que requieren mucho de estas sustancias. Le pongo el caso del melón, que es uno de los cultivos que es casi que uno ve como una fábrica, ¿verdad? Es lo más parecido a una fábrica y lo menos parecido a lo que es en la naturaleza. Digo yo porque hay poca diversidad, es un monocultivo y se requieren de muchísimos insumos. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que sí, Costa Rica está entre los primeros países a nivel mundial de uso de agroquímicos. Pero obviamente también eso hay que entenderlo por su condición geográfica, por su ubicación, por el clima y por el tipo de cultivos que tenemos. Entonces eso explica de que sí, por qué Costa Rica siempre se le coloca dentro de los países que más sustancias agroquímicas utilizan. Sin embargo, yo agregaría eso que, como dije ya al principio, hay una dependencia en el control de plagas, se depende del uso de plaguicidas. No se ha invertido suficiente en buscar alternativas de control que pasan por el manejo integrado de las plagas, el control biológico, igual que con el control del dengue, ¿verdad? No podemos depender solamente del uso de plaguicidas, sino que tenemos que incorporar medidas integrales de manejo del agua, del recurso hídrico. Tenemos que invertir en alcantarillado sanitario, en educación de la población, en control biológico eventualmente. Hay una serie de técnicas, ¿verdad?, que se pueden utilizar tanto en el control de vectores en general como en el control de plagas. Y ahí yo creo que el país tiene una deuda. Sí, y en las investigaciones que ustedes han realizado, en el resumen que yo tuve acceso, me llamó la atención que también ustedes detectaron que, digamos, que las personas que usan los plaguicidas no necesariamente cuentan con la información para darles un uso adecuado y que incluso en algunas sustancias hay abuso que tampoco se va a traducir en tener una cosecha, ¿verdad?, 100% viable.
Correcto. Sí, ahí quizás es que hay aspectos culturales y sociales y de desinformación que está relacionada con el mal uso, el uso inadecuado que se llegan a hacer de los plaguicidas. Usted mencionaba al principio, bueno, la gente conoce desde los 80 qué función cumple el uso de los insecticidas o los fungicidas, pero no necesariamente usted sabe que logra controlar una plaga, que resuelve un problema, pero no necesariamente estamos informados sobre los impactos y qué implica el uso y el cómo lo utilizo. Entonces, precisamente muchas de las investigaciones que se han logrado desarrollar ha sido a partir no solo de efectos, problemas generados en el uso o excesivo o inadecuado de estas sustancias, pero también porque aquí está vinculado a un componente necesario de educación que tenemos que desarrollar con la población, con los trabajadores, con los mismos empresarios que están haciendo una utilización sin necesariamente medir o tomar responsabilidad sobre el impacto que va a tener en el ambiente, sobre las cuencas, sobre los suelos. Y por otro lado también de las poblaciones que están directa e indirectamente expuestas. Estamos hablando de trabajadores que tienen que hacer el uso, la manipulación de estas sustancias, de las que pues hace 20 años efectivamente no habían planes adecuados de seguridad, de control de cómo la gente tenía que utilizar, y en eso hemos jugado un papel importante, no solo en términos de la evidencia que se pueda generar con respecto a los efectos que está teniendo sobre la población, sino también en la vigilancia de que se implementen y se sostengan mecanismos, ¿verdad?, de mayor protección a estas poblaciones. Igual son las comunidades que están directamente vinculadas en las plantaciones, en los cultivos de banano, en la piña, en el café. No solo está expuesta la población que trabaja ahí, sino pues, los que viven a la par, donde las escuelas están aledañas a los cultivos, y hay prácticas que no necesariamente han contemplado o visualizado qué impacto están generando esto sobre los niños, por ejemplo, que corren en la mañana cuando se están dando las principales aplicaciones. Sí, es que en un país con un territorio pequeño como este, cuando uno recurre al país se da cuenta, usted pasa por la carretera, las plantaciones están, ¿verdad?, a ambos lados de la carretera, rodean los pueblos, las escuelas, los niños, como usted dice, juegan en las plantaciones. Hasta hace un tiempo, ¿verdad?, no había como una conciencia del impacto que eso tenía en la salud, pero el trabajo de ustedes ha evidenciado que es de bastante cuidado tomar esto en cuenta. Sí, ahí es el IRET aportado a través de sus estudios de investigación, tanto en el estudio de efectos agudos como de efectos crónicos y también de la exposición de esta población. Hay estudios que demuestran ya la contaminación de los niños en las escuelas, en el polvo de las escuelas y de las casas de habitación con plaguicidas, y se ha estudiado y se continúa estudiando algunos de los efectos en salud y en estas poblaciones. Hay un estudio muy interesante que todavía está en proceso de conclusión sobre los efectos en mujeres embarazadas y en niños pequeños. Yo quisiera aportar también algo en el sentido del tema de alternativas, ¿verdad? Tenemos todo este problema y bueno, ¿qué es lo que el IRET también ha hecho como aporte a la búsqueda de una solución a este problema? Cosa que no es nada sencilla. Somos un grupo, bueno, somos relativamente pequeños, ¿verdad? Entonces lo que hacemos muchas veces es asociarnos con grupos de productores o con otros centros de investigación agrícola. De hecho, recuerdo que en el inicio de los años 90 hicimos un gran esfuerzo con impulsar lo que era la agricultura orgánica aquí en Costa Rica, porque se conocía de ella, pero no, en realidad había muy poco acceso, muy poca información. Y eso es lo que uno, con el transcurso de los años, ve que, que la solución a esto o que el trabajo en esto es constante, o sea, no podemos parar en ese sentido de dar esa información, de informar del público y advertirle de los riesgos que hay en cuanto al uso de estas sustancias, pero que también hay ciertas alternativas que han funcionado para algunos productores mejor que otros, que no es la solución para todos, pero bueno, que sí es un esfuerzo que trabajando el problema en forma conjunta, y aquí es importante recalcar mucho lo que Rocío ha mencionado, que es a la sociedad civil,
informar a la sociedad civil, al pueblo, ¿verdad? De lo importante de que es apoyar los esfuerzos que se hacen en cuanto a los productores que brindan esos productos orgánicos, esos productos alternativos, a los mismos productores de enseñarles a utilizar al máximo, como decía Luisa, de técnicas alternativas, ¿verdad? De implementar en su finca todas aquellas alternativas y dejar ojalá como última alternativa el tema del uso de los agroquímicos y sobre todo al sector gubernamental, que como también mencionaba Luisa, fundamental en esto, ¿verdad? Sabemos que la agricultura es un sector marginal, ¿verdad? Es muy difícil trabajar en ella, muy difícil sobrevivir en ella, y el sector y los productores necesitan de estos apoyos, los investigadores necesitamos financiamiento para hacer las investigaciones, y yo creo que es un tema importante dentro de la solución, como digo, el tema y de los dentro plaguicidas. de eso creo que vale la pena recalcar que no es un trabajo que puede hacer un solo instituto, Claro. Sí, claro. sino que es un trabajo donde tenemos que trabajar en equipo, donde tenemos que buscar la colaboración con los diferentes sectores de la sociedad. En eso hemos hecho esfuerzos para trabajar y siempre estar al servicio de las instituciones gubernamentales que así nos lo solicitan, mucha colaboración con el Ministerio de Ambiente, del MINAET, del Ministerio de Salud, también con el Ministerio de Agricultura, con la Contraloría General de la República, lo hemos apoyado en algunos de sus trabajos. Es decir, la información que generamos está al servicio de la sociedad. Una de las áreas de investigación de ustedes tiene que ver con ambiente. Y de hecho, Una Mirada conversó con María Jesús Arias, quien trabaja en el laboratorio de ecotoxicología. Ella explicó que su trabajo principal es evaluar el impacto de las sustancias químicas sobre los ecosistemas, en especial los acuáticos. Bueno, este es el laboratorio de estudios ecotoxicológicos del IRED. La ecotoxicología es el estudio de los efectos de las sustancias químicas sobre los ecosistemas. Nosotros principalmente trabajamos con la evaluación de ecosistemas acuáticos y el laboratorio lo que realiza es una serie de ensayos de toxicidad, ya sea en muestras ambientales o a partir de soluciones de sustancias químicas utilizadas en el país para medir su posible impacto a los ecosistemas, a la salud de los ecosistemas. Y también realizamos una serie de estudios ecológicos, por ejemplo, con comunidades de invertebrados acuáticos para evaluar la salud de los ecosistemas en el campo. Y el impacto que nosotros generamos con los estudios que se realizan en el laboratorio son aprovechados no solo a nivel de la creación de conocimiento científico en el país, sino también son aprovechados por entes como los ministerios de Agricultura, de Salud, de Ambiente, y nuestros servicios a veces son requeridos por entes como la Contraloría General de la República, así como por particulares que desean evaluar la toxicidad de productos que desean registrar, por ejemplo, para uso en agricultura. ¿Cuáles podrían ustedes decir que son los principales hallazgos del IRED de la Universidad Nacional en el marco del impacto que tienen los plaguicidas en el ambiente, en el mundo en que vivimos, donde nos desarrollamos, donde crecemos, corremos, nos ensuciamos? Muy importante porque es que está ahí, ¿verdad? Y uno cree que está a salvo. Sí. Bueno, lamentablemente tengo que decir que prácticamente estamos encontrando en el tema de recurso hídrico una contaminación muy extensiva en el país. Prácticamente que todas las zonas que hemos estudiado se ha denotado un impacto, una presencia de plaguicidas en las aguas, sobre todo en aguas superficiales, aunque también hemos encontrado plaguicidas en aguas subterráneas. Sí. Y quisiera decir que no solamente plaguicidas, sino que fertilizantes, nutrientes, que eso también tal vez no tienen la toxicidad que tienen los plaguicidas, pero también son sustancias que van a contribuir a desbalances en la naturaleza, ¿verdad? A nivel de aire también hemos estudiado en colaboración con otras instituciones internacionales de Canadá principalmente, la dispersión global de contaminantes. Igualmente, Costa Rica tiene presencia de contaminantes en el aire. Se demostró lo que conocemos como cuencas atmosféricas, no las cuencas hidrográficas de las que hablamos mucho, ¿verdad?
sino que de lo que hay y que se mueve con las corrientes del aire. Hemos encontrado que pasan, por ejemplo, plaguicidas con los vientos del este, son dispersados hacia las montañas y luego con lluvias y niebla caen y se depositan inclusive en áreas de parques nacionales. Encontramos en Monteverde, en el Poás, en los diferentes volcanes, alturas significativas, la presencia de plaguicidas también. Esto tiene un impacto directo en la salud humana y ustedes han realizado varias investigaciones que han dado resultados para diferentes grupos poblacionales. Incluso la niñez costarricense de estas zonas también parece estar en un riesgo importante, ¿verdad? Sí, precisamente el programa de salud infantil, uno de los principales aportes es al dar seguimiento a las mujeres embarazadas y de la niñez, en el caso del Caribe, del Atlántico del país, es dar seguimiento e identificar los problemas en el neurodesarrollo de los niños, y además hay otros estudios relacionados en el caso con la exposición de padres y madres a plaguicidas, donde también hemos identificado, y hay algunos otros estudios que se relacionan con la exposición a cáncer en niños. Creo que ahí es importante en relación con estas exposiciones entender que una es los efectos con los que muchas veces lamentablemente llegamos a desarrollar algunos estudios en específico, pero también que sobre aquellas sustancias que ya sabemos que hay evidencia científica, no solo acá a nivel del país, sino demostrada en otros lugares, que hay una acción temprana en términos de prevención que el país tendría que estar desarrollando. Yo quisiera señalar además que no solo a nivel del país, y es que el instituto regional como tal, desde el inicio su investigación y su acción ha tenido un impacto y un proceder directo sobre la región centroamericana, y ahí sí es importante destacar que no es en investigación de la región, sino que hemos hecho investigación con la región. O sea, ha sido un trabajo articulado con instituciones de otras universidades a nivel centroamericano, de trabajo continuo también con los ministerios de salud, con otras instancias, y que es determinante para entender que hay problemas específicos. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la enfermedad renal en trabajadores de la caña, que es un problema que no solo estamos abordando acá en Costa Rica, sino que hay evidencia a nivel de toda la región y que en esa línea la hemos venido trabajando. Sí, precisamente sobre ese tema nosotros hicimos un programa de Una Mirada y pueden ubicar más información en nuestra página web. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos aquí en Una Mirada. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema del impacto de la investigación en plaguicidas, en el marco de los 15 años de existencia del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional, que como hemos visto a lo largo del programa, ha realizado investigaciones en diferentes temas asociados con plaguicidas y sustancias tóxicas y cómo afectan tanto al ambiente como a la salud humana. El tema de los ecosistemas y del impacto que tiene en la biodiversidad pues también ha sido estudiado por el IRET en profundidad, y al respecto nos habla el investigador Clemens Ruppert, quien tiene a cargo el laboratorio de análisis de residuos en plaguicidas, donde se realizan pruebas que incluso sirven para el Tribunal Ambiental. Este laboratorio se llama Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas y es un laboratorio del instituto
Por cierto, es el primer laboratorio del instituto que se fundó en 91. Es un laboratorio que se dedica meramente a análisis de compuestos orgánicos, en muestras ambientales y en muestras también de sangre, de orina, etc. Gran parte para la investigación científica que realiza el instituto en diferentes ámbitos, pero también, por ejemplo, tenemos muchas solicitudes por parte de entes del Estado, Ministerio de Salud, Tribunal Ambiental, pero también empresas industriales que requieren ciertas análisis específicas que otros laboratorios a nivel nacional todavía no cubren. Entonces es interesante, aquí contamos con equipos sofisticados, un cromatógrafo de gases con detector de masas, entre otros, que nos permite generar datos muy confiables, con mucha certeza, que lógicamente es muy importante en este campo. Además, pensando en el ámbito ambiental o en la parte de salud, salud ambiental o salud ocupacional, también es importante que logramos analizar los compuestos a niveles muy bajos. Yo creo que tal vez uno de los resultados tal vez más importantes ha sido nuestros trabajos que tienen que ver con contaminación en zonas donde vive bastante gente, en zonas bananeras, en zonas piñeras. Estamos hablando sobre contaminación en las aguas subterráneas, pero también consecuentemente en las aguas potables que tiene la gente, el famoso caso de Cairo y de Milano, donde encontramos un herbicida bromacil en las aguas que tomó la gente, niveles no tan altos, pero sí encontramos que fue un hecho muy importante. Y además creo también los trabajos que estamos haciendo en zonas, por ejemplo, de Matina, donde estamos haciendo muestreos de aire en los 10 poblados del cantón de Matina, ver qué contaminantes hay en el aire, contaminantes que entonces están cerca de la gente que vive en esas zonas. Yo creo que también nuestro aporte, entre otros al Tribunal Ambiental, creo que ha sido importante. El Tribunal Ambiental en general no cuenta con muchos fondos, entonces para estas cosas hacemos los análisis gratis para que el Tribunal Ambiental genere evidencia importante para mejorar la situación en varias partes del país. Este aporte también involucra la parte de biodiversidad. Doña Luisa, usted quería hacer un comentario al respecto. Sí, porque los estudios que mencioné anteriormente y que mencionó también Clemens Ruppert son dirigidos a evaluar la exposición. Esta exposición, como ya se mencionaba antes, la hemos documentado en muchas partes del país y es importante mencionar también que en áreas protegidas, en los parques nacionales que están ubicados en las costas, en Palo Verde, en las lagunas de Tortuguero, estamos encontrando plaguicidas. Y obviamente estas zonas están creadas como parques nacionales, como áreas protegidas, para proteger la biodiversidad del país. Y para estudiar esto utilizamos los macroinvertebrados bentónicos, utilizamos peces también y diferentes organismos acuáticos, y con ellos hemos podido demostrar la toxicidad que generan estos plaguicidas en el agua y también la pérdida de biodiversidad. Esto casualmente es algo que recientemente salió publicado a nivel mundial, un estudio bastante grande en Europa que está demostrando que hay más de un 40% de pérdida de biodiversidad acuática debido a la utilización de plaguicidas. Esto es algo que Costa Rica debería de tomar muy en cuenta a la hora de evaluar qué plaguicidas se permite su ingreso, su uso y sobre todo a tratar de trabajar cómo podemos usar menos plaguicidas en la agricultura y en nuestra vida diaria. Creo que es importante rescatar esto último que dice doña Luisa, en el sentido de que también, o sea, las personas pueden contactar al IRED para buscar los servicios y que brindamos nosotros. No solamente trabajamos la parte de diagnóstico y el impacto de estas sustancias, sino también cómo trabajar con las alternativas, como le hemos mencionado anteriormente. Entonces, que se sienten en libertad los productores que tengan algún problema con una determinada plaga, etcétera, a contactarnos. Probablemente no tengamos la solución a todos los problemas, pero sí podemos encauzar en ayudarles a buscar
cuáles son los especialistas y eventualmente elaborar proyectos en forma conjunta. Pero sí, dentro de la diversidad de servicios que ofrece el IRED, no solamente está la parte de diagnóstico, sino también de cómo buscarle y ayudar a los productores. Sí, la investigación que ustedes realizan va muy de la mano con diversas actividades de extensión, tanto con comunidades, con empresas, con sectores, que doña Luisa brevemente lo comentó hace un rato, pero tal vez lo podemos hablar en este momento. ¿Qué tipo de servicios le brindan ustedes a las diferentes áreas o sectores del país? Bueno, decía que la colaboración, sobre todo lo que hemos tratado de hacer es en dos formas. Una es poner al servicio de estas instituciones la información que estamos generando. Y por otro lado, también atender sus solicitudes. Por ejemplo, hay comunidades que no tienen, digamos, tienen la preocupación de qué es lo que está pasando y entonces acuden a la IRED para buscar una ayuda. Por ejemplo, el estudio que hicimos en el Cairo, donde se demostró la presencia de bromacil, un herbicida que se usa en piña, en las aguas subterráneas. También cuando hay mortandades de peces en estas zonas, sobre todo en áreas protegidas, muchas veces son las comunidades las que acuden a nosotros, otras veces es el Tribunal Ambiental o el Ministerio de Ambiente que nos solicitan apoyo para desarrollar esos análisis. También hay una opción de maestría que ustedes ofrecen. Sí, el IRED considera que la formación de recurso humano obviamente es muy importante y en estos temas hay muchísimo que hacer. Entonces es importante formar recurso humano. Tenemos 3 maestrías. La primera fue una maestría en salud ocupacional y ambiental que se desarrolla en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Luego tenemos una maestría en bioética que se trabaja también entre la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica con las escuelas de filosofía, y finalmente una maestría en ecotoxicología, que esa es solamente del IRED y es única en el país. Además, estamos trabajando con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad Estatal a Distancia un doctorado en biodiversidad tropical, donde vamos a abarcar todo este tema. Muy bien, ¿y cómo puede la gente ubicar al IRED? ¿Dónde puede buscar información? ¿La página web, el teléfono? Sí, tenemos una página web, con solo buscar IRED, I-R-E-T, pueden encontrar. Ahí también ofrecemos la información del manual de plaguicidas, donde pueden buscar información sobre plaguicidas individuales. Los teléfonos son 2277-3584 o 2277-3587. ¿Y un correo electrónico? El del ired@una.cr. Muy bien, ya lo sabe, ahí puede buscar más información. Les agradecemos mucho a ustedes por estar acá con nosotros compartiendo esta experiencia del IRED. Definitivamente, ustedes generan una cantidad de temas que estoy segura que los volveremos a tener a ustedes aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Una Mirada. Recuerde, puede ubicar más información sobre nuestros programas en www.una.ac.cr/multimedia y también en nuestros perfiles en Facebook, Twitter y YouTube, donde puede tener información de los programas, proponer algunos temas y también, por supuesto, ver los programas completos en línea. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.